Buenas tardes. Continuamos con nuestra tertulia de política internacional. Hay muchos temas de los que tratar. Yo voy a hacer un pequeño esbozo y seguirán José Antonio Barroso y Juan Luis González. Como todos sabemos, el genocidio que se está cometiendo por parte de Israel contra Gaza. Afortunadamente, el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden contra el presidente del Netanyahu y el secretario general de presidente y el vicepresidente de Israel. Claro, no sirve para mucho el Tribunal Penal Internacional, pero al menos para que se hayan detenido un poco o paralizado un poco todas las actuaciones que estaba cometiendo el Estado terrorista de Israel. Se está conmemorando ahora precisamente el 76 aniversario de la Nakba, de la expulsión de los palestinos. Hay otros temas como la descolonización que se está produciendo ahora en África. Vemos los temas de Malí, de Níger. Y luego, pues, ha habido también noticias muy impactantes, como ha sido el accidente, algunos dicen que no, del presidente de Irán. Hay muchos comentarios sobre el tema. Dicen que no tenía que haber ido en un helicóptero solo, aunque iban otros, pero que tenía que haber llevado una escolta, dada su categoría. Y luego también parece que había aviones de Estados Unidos por el entorno. Ya sabemos que Estados Unidos tiene una obsesión con Irán. Ya mataron a uno de sus líderes y ha habido también asesinatos de intelectuales y de científicos iraníes durante bastante tiempo. Luego hay territorios de los que normalmente no tenemos información, como Nueva Caledonia, que se le ha revolucionado a Francia y ha mandado el ejército. ¿Qué otras cosas? Bueno, yo no me quiero extender. Dejo a los compañeros, he esbozado 2 o 3 de los temas que hay candentes ahora mismo, y dejo a los compañeros que continúen. Ha habido un golpe de Estado en Congo, que iban con sus banderas de Zaire. Ha habido otro intento de golpe de Estado en estos días en Turquía, que tampoco ha sido fructífero. Ha habido elecciones en África, en algún otro sitio. O sea, la densidad de noticias es absolutamente brutal. O sea, esto no hay manera incluso de abarcarlo todo, ¿no? De momento damos paso a Pepe, que iba hablando un poco de la zona asiática, que también está calentita. Sabéis que hay maniobra china. Dicen que hay algunos políticos que están diciendo americanos, a políticos no analistas, que dicen que igual de estas maniobras sucede la invasión de Taiwán. En fin, eso se está diciendo esta mañana en la prensa. Pero bueno, vamos a poner un poquito de contexto y damos paso a Pepe. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como son 20 los minutos que me dan, y no 1 hora y media como me dieron antes de ayer en Chiclana, pues trataré de ajustarme a los primeros, los 20 minutos. Pero voy a iniciar mi intervención con algunas de las cuestiones que fueron planteadas precisamente en el acto del Ateneo Chiclanero y que me parece que vienen a coincidir claramente, palmariamente, con lo que ha estado diciendo anteriormente Juanlu y con lo que ha dicho Purita en el preámbulo. Y es que están pasando cosas en el mundo. Están pasando muchas cosas, pero si ustedes encienden la televisión y si leen un periódico o escuchan un programa, solamente oirán cosas que tienen que ver desde la óptica europea y desde la óptica norteamericana. Pero están pasando cosas en multitud de sitios que vienen a conformar que es imparable el proceso de polarización del mundo, que sin duda será muchísimo mejor que la polarización. La multipolarización será
mucho mejor que la polarización. Y los indicios son más que evidentes. Voy a dar algunos detalles que pueden parecerles sorprendentes. Un ejemplo que yo ponía antes de ayer. Siempre se ha dicho que la maquinaria de propaganda más eficaz de la historia de la humanidad se llama Hollywood. Pero recientemente conocimos datos de que la primera potencia mundial a la hora de producir películas ya no era Hollywood, sino era Bollywood, o sea, India. Pues no es Hollywood la segunda. La segunda es Nollywood, que es la industria del cine de Nigeria. El proceso panafricanista que se ha abierto y que es imparable, y cuyos detalles algunos pueden ser los mencionados anteriormente, pero otro día creo que deberíamos de dedicar una sesión entera, tiene bastante que ver con esto. Películas 1200 al año para negros, para la realidad negra, para el continente negro que levanta su mano y pide la palabra. Bien, y en relación con esto, quería también comentar lo siguiente. Prueba inequívoca de que se está viendo el mundo desde la perspectiva del llamado continente europeo. Ustedes saben que el continente europeo no existe, eso es falso. Europa no es un continente, Europa es una península, la península occidental del continente euroasiático, de la misma manera que India es la península al sur del continente euroasiático. Pues bien, pues resulta que hemos tenido una visita en el continente europeo en estos últimos días, concretamente en marzo, del ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. ¿A qué ha venido Wang Yi? Pues Wang Yi, que es el ministro de Exteriores de ahora mismo, la primera potencia en Producto Interno Bruto nominal del mundo, que es la República Popular China, según los medios de comunicación ha venido para saludar a Pedro Sánchez, a Felipe VI, y para comunicar que España ya puede exportar carne de vacuno a China. España creo que exportaba, no sé si en su totalidad o simplemente al mercado chino, del orden de 50.000 toneladas. Ah, sí, también para decirnos que somos el primer país de Europa en importación de coches chinos. La pregunta yo les hago, ¿ustedes realmente creen posible, consideran creíble que el representante en política exterior de la primera potencia en términos nominales, Producto Interno Bruto, del mundo, y la segunda, desde el punto de vista militar y coercitivo con el tiempo, detrás de los Estados Unidos, que en un proceso emergente que la va a poner en la cima del mundo, ¿ustedes creen que el ministro de Exteriores va a venir a España solamente para hablar de 50.000 toneladas de vacuno y de que somos los primeros compradores en Europa de coches? Ha venido a hablar de más cosas. Y ha venido fundamentalmente a hablar, y esta es una muestra de la cerrazón que hay para entender lo que está pasando, de que no se le está prestando cobertura. Nosotros estamos tratando de romper el cerco al que estamos soportando, porque venimos a decir que están impidiendo que sepamos que a lo que ha venido Wang Yi es para plantearle a España su participación en la nueva ruta de la seda, que es, junto con la Organización para la Cooperación de Shanghái, los dos grandes escenarios comerciales en el mayor continente del mundo, al que llamaba Halford Mackinder el corazón del mundo, y que es todo Centroasia. Ha venido a plantearle a España que se incorpore a la ruta de la seda con dos grandes operaciones en territorio nacional, un gran puerto en Valencia y un gran puerto en el campo de Gibraltar, y una conexión submarina con África que financiaría en su totalidad el gobierno chino. Y el gobierno de España ha dicho que no. Y hace falta que se viralice esta grabación para que tengan la decencia y el decoro de decir que es mentira lo que estamos diciendo. Ustedes no pensarán que yo me atrevo a decir esto sin que previamente haya más que constatado y contrastado la veracidad de mis afirmaciones.
El gobierno de España ha dicho no a la incorporación a nuestro país a la nueva ruta de la seda, con 2 operaciones portuarias gigantescas, una de ellas en el sur de España, una en la provincia de Cádiz, en la bahía de Algeciras, y su conexión con el continente africano. 30 millones de kilómetros cuadrados, casi 1.000 millones de seres humanos que necesitan para ser retenidos, motu propio, en su país, en su continente, empleo, riqueza y desarrollo. ¿Qué es lo que garantiza las políticas que están planteando los chinos? Porque los chinos son conscientes de que es imposible ampliar su influencia, más allá de la que culturalmente pudiera alcanzar, a base de competir con los norteamericanos en operaciones bélicas o en gasto militar. Ese fue uno de los errores de la Unión Soviética, por la que sin duda entró una crisis irreversible. Entonces, los chinos vienen a plantear el desarrollo, el crecimiento, la igualdad en la riqueza desde el punto de vista del comercio, cosa que los norteamericanos, que lo hace siempre desde el punto de vista de la amenaza, de la coerción y de las sanciones, están incapacitadas. España ha dicho que no, y ha dicho que no porque este país no tiene política exterior, porque este es un país lacayo del atalantismo, del imperialismo norteamericano, y en consecuencia este es un gobierno ventepatria, porque no defiende los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Bien. La Organización para la Cooperación, que no se puede desconectar de la ruta de la seda de Shanghái, ahora mismo supone más del 80% de la superficie de Eurasia. Eurasia tiene 55 millones de kilómetros cuadrados y casi 5.000 millones de hombres y mujeres. El 80% de esa superficie la ocupa la Organización para la Cooperación de Shanghái. El 40% de la población mundial vive ahí, más del 40%, y de momento el 25% del Producto Interno Bruto. Los intentos de los yanquis de dinamitar la Organización para la Cooperación de Shanghái se vieron frustrados cuando los talibanes, desarrapados, descalzos, hambrientos, enmayados, como decimos aquí, lo echaron a patada de Afganistán. Porque Afganistán es el elemento nuclear básico, fundamental, por su posición geoestratégica, que sin duda hubiera imposibilitado que esta pretensión de la Organización para la Cooperación de Shanghái se hubiese llevado a cabo. Por cierto, habrán ustedes leído y oído que un grupo terrorista ha matado a varios turistas. No eran talibanes, por más que se dedicaban a intentar decir que eran los talibanes. No, es un grupo terrorista antitalibán, islamita como se quiera llamar, pero financiado por y para los intereses yanquis. Así es. Por la CIA. Así es. De la misma manera que Al-Qaeda fue un invento de la CIA y de los Estados Unidos. Lo que pasa es que luego te viran los cañones, como decimos en Cuba, cuando el enemigo, cuando el que es protegido por ti, resulta que no coincide contigo. Bien, en tus intereses objetivos, estratégicos o subjetivos. Bien, ha mencionado Juan Luz lo que está pasando ahora mismo en los alrededores de Taiwán. Viendo como están viendo que la derrota de la OTAN y de los Estados Unidos en el occidente de Rusia es más que evidente, y teniendo en cuenta, como hay que tenerlo, que los norteamericanos necesitaban del desgaste de los rusos para poder llevar a cabo su política de acogotamiento y de estrangulamiento de la República Popular China en el mar de China Meridional, en el año 2021 se crea un acuerdo denominado AUKUS, que es el acrónimo de Australia, United Kingdom, United States, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos. El objetivo es dotar de una flota de submarinos nucleares a Australia. ¿Con qué objeto? Con el objeto, dicen, de proteger a todo el Índico-Pacífico de las pretensiones expansionistas de la República Popular China. No, no es cierto eso. Lo que pretenden de esa manera los norteamericanos, los australianos, en menor medida los japoneses y por supuesto los ingleses, que son unos lacayos
de sus patrocinadores, los yanquis, es obturar, impedir el tránsito comercial de la República China en dirección a los mercados europeos y también africanos por el estrecho de Malaca y por los estrechos indonesios. Para ello tienen más que suficiente número de bases norteamericanas como para impedir en un momento determinado en que se exacerben las tensiones en el mar de la China, en el área de Taiwán, para poder impedir la salida a aguas abiertas, a aguas azules, como dicen los ingleses, de la flota comercial china. Pues bien, esto también están entrando en crisis. Parece que la justicia poética existe y está entrando en crisis porque como consecuencia del derretimiento de los polos, concretamente del Ártico, de la zona helada del Ártico, se están abriendo vías que van a comunicar todo el occidente, todo el oriente asiático, China, Japón, India incluso, con Europa a través de las rutas árticas que se están creando como consecuencia del deshielo progresivo que se está llevando a cabo. ¿Qué están haciendo los rusos que desde hace años sabían y presumían que esto iba a suceder? Pues teniendo en cuenta que más del 50, casi el 60% del litoral que influye en el hinterland continental, en el hinterland de Eurasia, es territorio ruso, concretamente de Siberia, teniendo en cuenta, han empezado a crear infraestructuras portuarias, logísticas, con dinero chino también, con la alianza china, para garantizar un tránsito que, teniendo en cuenta su tecnología naval en materia de rompehielos, es la más avanzada ahora mismo del mundo y con la que no van a poder competir ninguno de los países. Algunos de ellos se han metido en la OTAN, que forma parte del área del Ártico, y desde luego no lo va a poder impedir los Estados Unidos, que también reclama su presencia ahí. Eso va a significar que un barco va a llegar, en vez de en 47 días desde Tokio a Ámsterdam, a través de la ruta Pacífico-Indo y subiendo por el canal de Suez, 47 días hasta Ámsterdam, va a tardar 29 días, lo que significa que no solamente se acortan las distancias y las horas de recorrido desde la gran fábrica del mundo que es Asia, hacia los mercados europeos y hacia los mercados norteamericanos, sino que además va a poner en riesgo la consistencia de las alianzas en este momento de los japoneses con los norteamericanos. Porque por encima de cualquier cosa, para un oriental la pela es la pela, no solamente para los catalanes, también para los orientales. Y los orientales van a preferir, por encima de cualquier cosa, una alianza con sus antiguos competidores, primero, enemigos después, como fueron los chinos, en el mar de la China, pero que todo eso se resuelve con el paso del tiempo. Una presumible alianza a medio plazo entre China y Japón. China, con su capacidad monumental de los 1.500 millones de consumidores, India, que ya le supera el número, más la capacidad tecnológica tanto de los chinos como de los japoneses y los recursos financieros de ambos, y sobre todo los mercados tan gigantescos que tienen, conduciría al mundo a lo que es ineluctable. Ya lo decía Mackinder, el corazón del mundo. La multipolaridad que viene, para lo cual se ha creado los BRICS, que ya están hablando de la desdolarización de la economía con respecto a los países y a sus monedas que van de la mano de los dos gigantes, que son Rusia y China, y por supuesto India, y va a permitir también los desarrollos de aquellas zonas periféricas que fueron históricamente preteridas por expoliadas, como es el caso de América Latina, fundamentalmente Sudamérica y África. Y ese es el mundo que viene, ese es el futuro que viene, y las soluciones que se precipitan van a hacer imposible que se alteren en su diagnóstico inicial y en sus objetivos, pero sobre todo
que se pongan impedimentos a que se lleven a cabo. En ese mundo estamos esperanzados. Bueno, creo que he cumplido los 20 minutos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, si nos deja un poco el sistema, intentaré poner una pequeña diapositiva para ilustrar lo que yo venía a hablar justamente del día a día, ¿no? de lo que está sucediendo hoy, y me traía directamente un artículo de prensa del País de esta misma mañana, o de esta misma casi tarde, donde se habla del reconocimiento del Estado palestino por parte del Estado español junto a Irlanda y Noruega, al que parece que se va a sumar de aquí a unos días a Malta, Eslovenia, probablemente también Bélgica, y me queda quizá algún país más había. Una segunda oleada de reconocimiento del Estado palestino. Y quería, como parece que se ha creado un casus belli tremendo en la prensa y aquí en nuestro país, todo se enmarrona y todo se mierda, todo lo que se pueda, intentar aclarar algunos conceptos y algunas cosas de lo que ha pasado con respecto a este reconocimiento. Luego, al principio de esta temporada, alguno de vosotros nos dijo que por qué no tocamos el tema de África. Tenemos 2 o 3 cosas que he avanzado que podríamos, si hay tiempo, darle un poquito de caña a lo que está pasando fundamentalmente en Níger, con Francia y con Estados Unidos, y bueno, y luego a ver si podemos dejar como menos 20 o 25 minutos para tocar los temas que queráis y que vosotros podáis intervenir. Bueno, la historia del reconocimiento del Estado palestino por parte de España se lleva anunciando hace mucho tiempo. Estaba en el acuerdo de gobernabilidad que firma Sumar con el PSOE, y estaba siendo anunciado y retrasado un montón de veces. Y ya parece que ayer se toma la decisión y bueno, pues el PP por un lado, Vox por otro, Podemos por otro, con Sumar, etcétera, cada uno ha dado un poco su opinión sobre lo que está sucediendo. Esto no es... a veces, hoy he querido traer unos cuantos mapas porque es que es lo que nos puede hacer entender cómo va el mundo con respecto a estos temas, ¿no? Si veis todo lo que está en azul, así oscuro, son los países que están reconociendo ya el Estado de Palestina. En la ONU hay 193, creo que estados, de los cuales 141 o 142 reconocen ya a Palestina. Prácticamente es una mayoría enorme, ¿no? Lo que nos queda, pues, Occidente, básicamente. Tenemos Estados Unidos, Canadá, esos hielos que se ven por ahí, que parece que hace mucho, pero eso es distorsión de la propia proyección del mapa. Pero nos queda Estados Unidos, Canadá, México, sorprendentemente, que va de la mano de Estados Unidos en este tema, Australia, hemos visto lo de la AUKUS y compañía, y parte de la Unión Europea. En la Unión Europea lo que está en celeste son los que ya lo reconocen, que creo que serán 7 países de la Unión Europea que ya lo reconocían. Ahora lo van a hacer 3 más que están en amarillo, y de eso, y algunos que están ahora marroncitos que apenas se ven, son los que se espera que suceda en unos cuantos días también. O sea que prácticamente el mundo entero reconoce ya a Palestina, y quiero que tengáis esta imagen del mapa en la cabeza porque se va a repetir dentro de un momento. Parece que nosotros nos creemos que somos todavía el centro del mundo, vivimos la burbuja de lo que nosotros decimos va a misa, y nos estamos dando cuenta que somos una auténtica minoría en el mundo, ya no solamente desde el punto de vista geográfico, que nos creemos que somos un continente, como somos la colita de un macrocontinente, un asiático, y luego que además llevamos la razón, y que todo lo que decimos es la verdad, ¿no? Bueno, esto ha coincidido justamente, el reconocimiento anunciado ya para el día 28 ha coincidido con la orden de detención emitida contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa, contra Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La verdad es que ya lo llevamos anunciando bastante tiempo de que esto iba a suceder.
que iba a caer de un momento a otro. El grado de nerviosismo, sobre todo en Estados Unidos, era absolutamente bestial. Han amenazado a todos los fiscales del Tribunal Penal Internacional que están ahí en La Haya, lo han amenazado con sanciones, con que no lo van a dejar entrar ni a ellos ni a su familia en Estados Unidos. Y además la amenaza me da coraje, y a Pepe les dará más, porque son de los senadores que están en Miami, que son los más radicales que hay ahí. Estamos hablando de Ted Cruz, por ejemplo, o de Marco Rubio, y tal, estos gusanos, ¿no? Como le llaman, algunos con ascendencia cubana o latinoamericana, ¿no? Bueno, pues a pesar de toda la amenaza, el sábado estuvimos viendo lo que ya parecía que estaba al caer, porque, bueno, había la posibilidad de que el fiscal general se acomodara, se allanara y siguiera dejando pasar por el miedo que le habían metido, ¿no? Pero no, al final entró, se llama Khan, es británico, pero de origen pakistaní, y el tío, bueno, se ha mantenido en sus 13. Pero es que ya digo, el sábado se emite una orden o un anuncio de que se están buscando traductores jurídicos en hebreo. Entonces ya dimos, esto es blanco y botella, si necesitan un montón de traductores de hebreo es que van a imputar a los israelíes, ¿no? Bueno, así ha sido, pero no, la felicidad no es completa, no puede ser completa, porque tanto España, Pedro Sánchez, en sus alocuciones del reconocimiento de Palestina, como el Tribunal Penal Internacional, también imputan a su vez a Hamas y lo consideran grupo terrorista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un poco, una especie de trampa, es un intento de buscar equilibrio para que no lo machaquen diciendo que está usted muy escorado, porque como meterse con Israel es un acto, decía una diputada hoy, heroico. O sea, el paso que ha dado España ha sido un paso heroico, pero es un paso tan mínimo y tan pequeño, ha llegado tan tarde, etcétera, que realmente, a ver, ¿de qué sirve reconocer a Palestina? Bueno, ponemos otros países en azul, ¿no? Y vemos que Estados Unidos se puede quedar solo, como prácticamente pasa en toda la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero ahora mismo, desde el punto de vista práctico, no significa absolutamente nada. Israel tiene la orden del Consejo de Seguridad de la ONU de parar la guerra, no la para. Tiene 200 resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Seguridad que la incumple y va a seguir cumpliéndola, y ha dicho que con Estados Unidos, sin Estados Unidos, no lo va a parar. Vale. ¿Para qué sirve esta orden? Y ahora entro en lo de Hamas. Bueno, porque si Netanyahu o Gallant va a viajar a los 130 y tantos países, casi 40, que tiene firmada el Tratado de Roma, que es el que crea el tribunal, pues tienen la obligación de detenerlo y de entregarlo a las autoridades y que sea juzgado en La Haya. Con lo cual, bueno, pues parece que Netanyahu intentará quedarse en el muro ese de la vergüenza que ha creado en su jaulita de oro, pero claro, también lo tiene mal allí, porque en el momento en que se pare la guerra, Netanyahu sabe que tiene causas por corrupción, causas por nepotismo, por fraude económicos varios, tiene 2 o 3 juicios pendientes, y lo que intentó antes de que empezara la guerra contra Palestina fue cambiar las leyes que regían los temas de los tribunales para que saliera indemne de todo esto, con lo cual tampoco se va a poder quedar en su jaulita de oro. Yo creo que o se va a Estados Unidos, que no ha firmado el Tratado de La Haya, o no podrá irse a otro lado. Pero fijaros qué cosa más graciosa. Estados Unidos se ha puesto absolutamente histérico. ¿Por qué? Porque si ya se sabe que está cometiendo crímenes de guerra, se están cometiendo con las armas americanas. Y entonces, en un momento dado, puede caer una denuncia por cooperación para cometer un genocidio. Con lo cual le pone bastante complicadas las cosas. No solamente va a viajar, sino que además la imagen de Israel va a quedar absolutamente deteriorada para todo el tiempo que los que estamos aquí estemos vivos, porque esto no se va a olvidar. Y creo, como se está diciendo en Israel en estos días, que acaba de cumplir 76 años de la expulsión de los palestinos de Israel para crear el Estado colonial sionista, pero ya ha dicho el periódico más visto de Israel, que es Haaretz, ha dicho que no se vaya a cumplir los 100 años. El jefe de la inteligencia militar de Israel ha dicho que no se van a cumplir los 100 años.
y algún otro cargo militar lo ha dicho a las claras. Con lo cual ahora mismo la comidilla es decir que nos hemos cargado el Estado de Israel. Y parte de la culpa, evidentemente, fundamentalmente, es el genocidio en Gaza y luego la repulsa internacional que se ha creado tan absolutamente espectacular. Es el movimiento popular más importante de rechazo a una guerra que se ha producido en toda la historia del mundo, en términos absolutos. Estamos viendo manifestaciones en Yemen de millones de personas prácticamente cada semana. Sí. Pero es que ahora mismo tenemos una acampada en Puerto Real, tenemos otra en Sevilla, tenemos otra de estudiantes, eso se ha corrido como la pólvora, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya digo, manifestaciones en Londres, a pesar de que las han prohibido, que se ha prohibido llevar bandera palestina, se ha prohibido decir desde el río hasta el mar, se ha prohibido, yo qué sé, nos hemos quedado prácticamente en pañales vendiendo nuestros derechos, de los que siempre hemos presumido, los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión, no sé qué, que somos el estado del bienestar del mundo, los hemos vendido simplemente para apoyar un genocidio. O sea, es una auténtica locura lo que hemos hecho por tal de salvarle el culo a un estado colonial que fue el último que se creó. Bueno, voy muy rápidamente, pero que sepáis cómo va el tema. Si ha muerto 36.000 personas declaradas en Gaza, en Israel murieron el 7 de octubre cuando la invasión o la operación militar que realizó Hamas fueron 1.200, 1.100 y pico. Cada vez van bajando el número. Y no a manos de Hamas. Y ahora comentaré lo que dice Pepe. Estamos hablando de que se ha matado al 2% de la población, se ha herido o asesinado al 5% de la población, una cosa, imaginaros, ¿no? Que conocéis a mucha gente y de pronto el 2% de todas las personas que conocéis o el 5% están en el hospital o han muerto. O sea, eso es una auténtica barbaridad que es difícil que nos hagamos a la idea, ¿no? Y luego dicen que, bueno, que es una guerra contra los terroristas, ¿no? de Hamas, pero sin embargo aquí están los porcentajes. El 43% de los asesinados han sido niños y prácticamente el 28% mujeres. Solamente un 29% de hombres, que tú dices, si hemos matado en guerra a terroristas y las mujeres no entran en guerra, ¿cómo? Y han bombardeado colegios y hospitales. Y casas y absolutamente todo. Dice, ¿cómo va a ser? ¿A cuántos terroristas habéis matado? Si habéis matado 10.000. Jamás decía que tenía 25.000 y es una de las todas las fuerzas de las que hay. Y sin embargo han matado un mismo número de mujeres, que las mujeres no entran en batalla, se han cargado a 4 terroristas y medio. O sea que realmente la guerra, como todo el mundo dice en Israel, está absolutamente perdida. Se ha matado prácticamente a 100 y pico de periodistas, a 150 personas de la ONU, a unos 500 médicos y enfermeras. Es una auténtica salvajada lo que ahí se ha producido. Y ahora comparemos esto con Hamas, que hablamos de 1.100 y pico de personas. Vale. Yo empecé a apuntar los datos de los que habían muerto a partir del 7 de octubre y resulta que iban al principio casi 2.000 y de pronto empiezan a bajar los números y digo, hostia, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo que está pasando es que se está conociendo realmente cómo murieron las personas el 7 de octubre y la mayoría de esas personas murieron a manos de Israel. Israel tiene una doctrina militar que dice que antes de que una persona caiga en manos del enemigo, lo matamos. Porque un soldado enemigo, como pasó con el caso de un sargentillo así, era el más tonto de la clase, ¿no? El típico, así con carita de niño pequeño, con unas gafas grandes, con no sé cuál, bueno, un cabito, lo cogieron y por cuánto cambiaron a Gilad Shalit, 1.300 presos que estaban en Palestina. Claro, si ahora han cogido a generales, a comandantes y a un montón de gente, incluso también a civiles, pues evidentemente el objetivo del 7 de octubre fue capturar a la gente para vaciar las cárceles de Israel que estaban llenas de palestinos, porque desde que empezó la guerra han cogido a más de 10.000 personas. No todas están en la cárcel, pero había 5.000 antes de empezar la guerra y ahora pues habrá otras 8 o 9.000 porque de esos 10.000 que han detenido pues han soltado algunos, y además prácticamente a los de Hamas se dice que son secuestrados, pero a los que mete Israel, que son niños, que son mujeres, que son gente sin cargos, porque son detenciones administrativas, esos no son secuestrados. Hay que liberar a los presos, a los presos de los dos lados, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué están imputando a Hamas?
Mira, ya lo hablé aquí hace algún tiempo, pero hay una resolución de Naciones Unidas, la 3070, que habla de descolonización, que dice que la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial por todos los medios posibles, incluida la lucha armada, es legítima. Eso lo dice una resolución de la ONU. Eso que se la lea Sánchez, que se la lea Biden o Netanyahu, Y la de Sumar también. o quien sea. Y efectivamente también algunos aquí en nuestro país. Y ahora vamos a pensar en lo de que nuestra cabeza, que somos el centro del mundo, en lo que diga nosotros es lo que está bien. Bueno, resulta que el 80% de los países del mundo dicen que Hamas es un grupo político absolutamente legítimo. De hecho, ha estado en Turquía hace poco con Erdogan, siendo honores de jefe de Estado, ha estado en el entierro de Raisi en Irán, pero sin embargo nosotros es un terrorista sanguinario que hay que asesinar. De hecho, Israel ha asesinado a todos sus hermanos, o bueno, al menos 3 de sus hermanos y a 8 o 9 nietos. Y no ha visto a nadie que levante la voz en Occidente diciendo que como no puedo matar a Ismail Haniyeh, hemos matado a toda su familia, pero un montón de chiquillos de 2 o 3 años. Y nadie ha dicho absolutamente nada de un asesinato de este tipo, que es un asesinato por venganza, es una auténtica salvajada. Bueno, ¿os acordáis del mapa que puse en un principio de los países que reconocían el Estado palestino? Pues si damos ahora, veis que es exactamente el mismo mapa de los que dicen que Hamas es un grupo político que está en el ejercicio de su propio derecho. Tenemos a prácticamente Europa, tenemos a Estados Unidos, Canadá, en este caso México forma parte de este lado, y Australia y Japón. O sea, los mismos que está diciendo Pepe con el AUKUS más Occidente, etcétera, etcétera. Todo el mundo reconoce a Hamas como legítima resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ahora mismo se está debatiendo cuál es el estado o qué va a pasar en Gaza en el momento que pare la guerra, que en algún momento tendrá que parar. Entre otras cosas porque si no Israel puede implosionar. Están diciendo que Israel ya no tiene recursos económicos ni militares, me refiero más que nada a soldados, para poder mantener esta guerra, porque hay un montón de gente que se está yendo desde el frente. Ha habido brigadas enteras paracaidistas que han dicho que se niegan directamente a participar en la guerra. Y sobre todo los reservistas, que dicen, yo soy un reservista que estoy aquí para echar una mano, pero no para meterme en una guerra a muerte. Porque en estos momentos podemos ver decenas o centenares de vídeos de las operaciones que están haciendo la resistencia, y son incluso más fuertes que los del inicio de la guerra. Cuando entró Israel en Gaza, le dieron sopas con onda, se habían cargado como 500 blindados, etcétera, con los RPG, con los Al-Yassin, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa misma dureza que se tenía en un principio, ya parecía que ya estaban vencidos, ya estaban prácticamente muertos todos, y de pronto lo que se lee en la prensa de Israel dice: Hamas ha revivido, donde hemos salido ha vuelto a ocupar el espacio, no hay manera de acabar con ellos, de las 24 brigadas que hay, las 24 siguen en pie, y además siguen atacando, lanzando cohetes hacia la periferia de Israel. Con lo cual, ahora mismo la guerra está absolutamente perdida, y la cuestión es decir, ¿qué vamos a hacer para acabar con ella? Creo que lo único que pueden intentar decir que han tenido un éxito sería capturar al líder de Hamas, del militar, que está en medio de Gaza, que se llama Yahya Sinwar, y asesinarlo o encontrárselo muerto. Y ya pues tendrían algo que mostrar para decir que nuestra guerra ha sido un éxito, porque cargado al jefe de no sé cuánto. Porque liberar a presos, los únicos presos que se han liberado son los que se han hecho con intercambio, con acuerdo de paz. El otro día encontraron 3 cadáveres debajo de los escombros y lo presentaron como si hubiera sido el gran éxito. Digo, pero por ahí está más loco. Claro, entre otras cosas porque no quieren que haya muchos trueques de presos, porque los trueques, cuando hablan y dicen cómo han sido tratados, que vosotros nos habéis abandonado, que ellos han compartido hasta la última miga de pan que les quedaba con nosotros, etcétera, etcétera, que es lo que han dicho los presos que estaban en manos de los palestinos, pues evidentemente todo eso es una afrenta y publicidad negativa más que se está llevando. Bueno, yo simplemente deciros que cuando se convierte a terrorista, además la yihad islámica,
la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, el Frente Popular de Liberación, etcétera, etcétera. Cuando se le niega la posibilidad de lucha armada, se le está negando el derecho a existir como pueblo. Porque si no llega a ser por lo que sucede el 7 de octubre, nadie estaría hablando hoy de un Estado palestino, nadie estaría hoy reconociendo a Palestina, nadie hoy estaría poniendo en la picota a Israel por todo lo que ha hecho, que es lo mismo que lleva haciendo desde hace 76 años. Hoy esto, gracias a las acciones de la resistencia y lo que está resistiendo, valga la redundancia, estas facciones armadas palestinas, hoy se puede hablar de que probablemente haya un horizonte de un Estado palestino. Hoy ha dicho tu amiga, desde el río hasta el mar, que significaría en toda la tierra histórica de Palestina, pero eso está hasta prohibido, ¿no? Porque ahora mismo no queda sitio donde hacer un Estado palestino. El Estado palestino está tan colonizado por más de medio millón de gente que ha venido de otros sitios del mundo para ocupar la tierra palestina, que ahora hay quien echa a medio millón de colonos, ¿no? Pero bueno, en teoría se está hablando ya de las aspiraciones nacionales del pueblo palestino, y yo creo que de esta sale algo, porque si no es como hay un blog de un periodista de Antena 3 que se llama Guerra Eterna en Oriente Medio, y ya yo creo que la gente están un poco harta de esa guerra. Bueno, yo con el tema palestino, si queréis luego hablamos. Vamos a dar unas pinceladas de África, que estamos obligados, ya digo que lo habéis pedido, son 5 o 10 minutos, pero como máximo, pero bueno, vamos a tocar el tema africano, aunque sea, ya digo, un poco. A ver, ¿sabéis? Níger. Hay un golpe de Estado popular, apoyado por las masas nigerinas, que no nigeriana, y se dice a los franchutes que se vayan. Los franceses, que son los que nos habéis estado robando durante tantísimo tiempo, os tenéis que ir de aquí y a robarle el uranio a otro, que nosotros vamos a venderlo. Vale. ¿Estados Unidos qué hace? Yo voy a ser bueno, que se vayan los franceses, pero yo me quedo. Y eso es a lo que han estado jugando todo este tiempo. Cuando, los han vendido, porque realmente iban a atacar con el grupo de países del Sahel, con la CDAO o con el ECOWAS, como se llama en inglés, iban a atacar a los golpistas nigerinos, y entonces, como Estados Unidos llega a ese acuerdo de que se queda, pues al final no hay operación armada. Perfecto. Pero claro, los nigerinos se dan cuenta un poco de qué calaña están hechos estos gringos, y fijaros, sale el primer ministro de Níger, Lamin Seyne, y le dice a la responsable norteamericana de relaciones con África: has venido aquí para amenazarnos en nuestro propio país. Esto es inaceptable. Has venido aquí para decirnos con quién podemos tener relaciones y con quién no, lo que también es inaceptable. Porque decían, ustedes no juntarse con los chinos, no juntarse con los rusos, no juntarse con los iraníes, y juntarse con nosotros y con quien nosotros digamos. Entonces dice, bueno, ¿tú qué vienes aquí de Estados Unidos a mi país a decir lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué pasa? ¿Que soy africano porque tengo la piel oscura, te voy a hacer caso, gilipollas? Bueno, pues eso es lo que le pide. Y dice, y además con un tono condescendiente y con falta de respeto. Le han tocado toda la moral y toda la fibra a este africano, a este primer ministro, que además es un tío absolutamente respetadísimo por su pueblo, ¿no? La política del gran garrote desde el siglo XIX, del Big Stick. Es lo mismo. Pero esto es más importante casi todavía que lo otro, que son faltas de respeto de los gringos que se creen los dueños del mundo. Han dicho, os dejamos estar en este país para que lucháis contra el terrorismo. Sin embargo, el terrorismo ha estado machacando y no habéis hecho absolutamente nada. Claro. Es que son ellos. Ellos tienen el terrorismo para que los terroristas para que tengan justificación de que estén allí. Y eso es lo que dice el primer ministro. O sea, que ni siquiera habéis empezado a trabajar contra el terrorismo. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Ha cundido el ejemplo, porque ya estaba cundiendo de antes. Y ahora mismo, los tres países que se unieron militarmente por si eran atacados por los franceses o atacados por los americanos, plantarle cara, pues acaban de crear, este es el ministro de Exteriores de Níger, acaban de crear la Confederación de la Alianza de Estados del Sahel, que es una nueva organización creada en África a la que probablemente se sumen algunos países más. De momento es Mali, Níger y Burkina Faso, pero al tiempo, porque ¿qué ha hecho Estados Unidos?
bueno, dar golpe de Estado en el Congo para evitar que siga subiendo esta historia. Bueno, De colaboración, era esta la que quería, pero bueno, ya que ha sacado esta... Todo eso coincide con que en Mali ha habido prácticamente 10.000 soldaditos españoles jugando a no sé qué. Ya se ha acabado la misión y vuelven a casa por Navidad. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en Mali? Supuestamente lucha contra el terrorismo. ¿Qué es lo que pasó en Mali para que aparecieran los terroristas que nunca había habido? Había una zona tuareg que estaba pidiendo ser dueña de sus propios recursos. Le dijeron, no, digo, tú no. El presidente que puso Francia allí le dijo, no, los tuareg nada, vamos a invadir a los tuareg, pero ¿quién nos va a apoyar para matar a los tuareg? Bueno, pues vamos a coger a la gente de Al-Qaeda que tenemos en Libia, que tenemos en Siria, y los metemos allí. Y entonces los cogen los americanos, los franceses y la OTAN y los ponen allí. Y entonces desde la base de Morón, que estaba hecha para controlar África, etcétera, se empiezan a atacar a los malienses. Y de pronto cuando se empiezan a atacar a los malienses, resulta que ¿dónde están los de Al-Qaeda? Los que se han ido. Pero están los tuareg, ¿no? Vamos a darle caña. Y claro, es lo que estaban persiguiendo. Esto lo dice, que yo estoy haciendo chiste, lo dice un profesor de la Sorbona, que es el más experto en política internacional en esa área, ¿no? De la Franc-Afrique, que ellos llaman. Bueno, pues Mali ya nos quieren renovar y de aquí nos vamos. ¿Qué hay en Mali? Pues hay oro, hay petróleo, hay diamantes, hay gas, hay coltan, litio, claro. etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ha coincidido también esta semanita pasada. Y esto sucedió hace 2 días. El señor Malanga, con doble nacionalidad norteamericana, monta una milicia y da un golpe de Estado en el Congo preventivo por si estaban derivando a hacerse amigos de los que no quieren que sean sus amigos, en este caso de los rusos, de los chinos, que vienen allí a hacer inversión, fundamentalmente los chinos, a cambio de materiales, de recursos naturales, minerales, etcétera. Ellos pagan, y lo pagan a precio de mercado, no a precio de presidente corrupto a que yo he puesto, y ellos evidentemente compran lo que tengan que comprar, pero están dejando infraestructura para el desarrollo de África. Y ahora mismo, pues evidentemente, todos los países están con eso. Hoy Estados Unidos firmó un acuerdo con Kenia para que no se le vaya mucho de las manos, diciendo sois como un socio de la OTAN, intentando agarrarse, o Borrell decía, hombre, los africanos, que yo sé que me he portado mal, nos hemos portado un poco mal con vosotros, pero por favor, quedaros en nuestro lado, no ir al lado de los rusos, al lado de los chinos, ¿no? Y se nos vamos a ver, pero ¿cómo te va a creer un africano que es que lleváis desde el año 40, 50, 60, 70 machacándolo vivo con armas, robándole todo lo robable, cambiando los gobiernos? Cada vez que uno de estos países, hemos hablado por ahí alguna vez yo de esto, cuando, el año pasado, hace un par de años, cuando llegaron los africanos decían, vamos a cargarnos la moneda del franco francés colonial por la que le permitimos a Francia que nos robe. Pues ese presidente duraba 2 días, llegaba la gente de Morón, desde la OTAN, y le montaban allí los convertidos, un golpe de Estado y a todo por saco. Hoy ya se está escuchando en las masas en la calle, primero pidiendo que vengan los rusos ayudando con el terrorismo, porque los Estados Unidos no ayudan nada. Por otro lado, que vengan los chinos a hacernos obras, y desde luego queremos una moneda nacional en África, no que esos 3 países sigan utilizando una moneda que los ata al Banco Central de Francia. Así que, bueno, digo, son miles de temas los que hay, pero tenemos una deuda de tocar algo de África, que ya digo, nos pediste en su momento, y tenemos como un ratito para debatir, para que preguntéis o para que digáis lo que tengáis que decir. Yo, a ver, a veces la prensa confunde lo que es opinión con información, con mucha frecuencia, ¿no? Claro, a los que no estamos muy puestos nos llega una desinformación grandísima. Cuando empieza este conflicto, Hamás es la que lo empieza atacando a Israel. Pero bueno, nadie ha dicho por qué ese ataque. A mí me gustaría saber, o sea, es que dijeron, se levantaron y dijeron, pues vamos a tirar. No, yo creo que eso estaría detrás de un tiempo donde estaban oprimidos, donde estaban... ¿Y eso por qué no se dice? Eso porque ni la prensa, ni la televisión, ni nada, ya está. Bueno, y además se va algo a que Israel siga haciendo lo que está haciendo, que es una infamia, ¿no? Porque
que en la guerra normalmente antes morían los que iban a la guerra. Aquí no. Aquí como no hay una guerra como tal, lo que mueren son los críos, las mujeres, cualquiera. Entonces me gustaría que alguno de ustedes me dijera dónde está el comienzo de por qué de la actuación de Hamas. Mira, muy brevemente, y te paso a Pepe. Mirad, en el año 48 empiezan a llegar una serie de personas que se dicen que tienen derecho a vivir ahí porque la Biblia se lo decía, y empiezan a matar a decenas de miles de personas, decenas y decenas de miles de personas, y a expulsar casi a 1 millón de personas, 700 y pico mil hasta 1 millón que dicen uno. Aquí había un cura, no, era un cura de una orden de esta religiosa de... ¿Ulema? No, es cristiano. Un monje que estaba de Cádiz, que estuvo en ese año, en el 48, en Palestina, Tierra Santa, evidentemente, y contaba lo que hemos leído en algunos libros, donde llegaban que no era el ejército de Israel, eran grupos terroristas que había en Israel, iban matando gente de pueblo en pueblo, pero es que veían a una mujer embarazada, le sacaban el niño, se lo dejaban tirar y la dejaban amarrar a las puertas del pueblo. Eso lo contaba un cura, o sea, un monje. Eso está escrito, eso ha pasado, y eso era el crear lo que llaman un estado de terror para que la gente se fuera. Entonces cuando se van 700.000, 800 o 1 millón de personas, se van a la calle y dicen que eso está vacío. Y ahora están estrenando una película de Golda Meir, que me da reperusco, nada más que cuando lo veo allí que sale el anuncio en Amazon Prime, para intentar vender, porque ella era la que decía que había que crear una tierra parecida porque aquello estaba vacía y ellos eran los que iban a llenarla, ¿no? Bueno, pues imagínate, que tú estás en tu pueblo tranquilo y llega una gente y te mata a la familia, a los amigos, no sé cuánto. Y ahora llegan y esa gente pues sale corriendo y se van yendo algunos a Siria, algunos a Jordania, otros se van a la costa, y allí en la costa se va montando un gueto que se llama Gaza, donde la gente que vive en Gaza prácticamente todos son refugiados de los pueblos y la zona de alrededor, porque hasta allí los echaron. Y entonces monta el sitio de más densidad poblacional del mundo, más que en Hong Kong. Ahí viven hacinados 2 millones casi y medio de personas, 2.300.000 personas. Y ahora cuando ganan Hamas, pues Israel cierra la frontera, obligan a Egipto a cerrar la frontera y los tiene metidos en una cárcel, donde no entra ni comida, ni agua, ni nada, ni combustible, ni medicación, nada que no quiera Israel. Y la gente está languideciendo, muriendo en vida, porque están viviendo en un campo de concentración a cielo abierto. Y cuando Israel le da la gana y ve a uno que está protestando mucho, le tira una bomba. Luego llega, lo coge, lo asesina y se lo lleva. Eso es lo que está pasando desde el año 48, incluso antes, en Gaza. El Estado palestino, ¿por qué no se crea? Porque cuando llega el conde Bernadotte, conde de Suecia, que va a hacer la frontera del Estado palestino, pues llegan los israelíes y lo matan. Y no pasa nada. Lo matan, los grupos terroristas se lo cargaron. Y de entonces no se ha podido hacer un Estado palestino, y cada día, le digo, hay menos sitios. Entonces, ese país está mal viviendo, o esos palestinos están mal viviendo en campos de concentración al aire libre, y tienen todo el derecho del mundo a luchar por todos los medios que dice la resolución 370, incluida la lucha armada, para liberarse y para echar a los usurpadores que son el Estado colonial de Israel, que no tiene derecho a vivir ahí. Netanyahu es házaro, es europeo. El Smotrich, que es el más radical de todos los que hay, que es el ministro de Finanzas, es ucraniano. Prácticamente no hay ni uno que sea semita. Han prohibido los análisis de ADN en Israel porque no van a salir que son semitas, sale que son europeos. Entonces le han dado un país a una gente porque dice que son de una religión y que la Biblia decía que esa es la tierra prometida. No son de semitas, los semitas son los palestinos. Y eso sale en todos los análisis genéticos que pueden hacer. Y los judíos semitas, que los que no están en la administración, los que están también... Bueno, pero los judíos semitas no dejan de ser un 10%, 10%. Marginados allí mismo en Israel, están marginados ellos. Están muy marginados. O sea, y son los judíos... los legítimos de allí. Exactamente. Pero digo, es una minoría y siempre lo ha sido. Y lo que han venido haciendo últimamente, destruir la comida, destruir los alimentos que recogían.
y que les enviaban a los palestinos, destruirlos. Si ustedes se fijan bien, el mapa que ha puesto coloreado Juan Luis antes indica claramente los que se creen el invento de que esa es la tierra prometida. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. El resto del mundo conoce la historia que Juan Luis les está explicando. En Cuba nadie dice, que es donde yo viví los últimos 10 años, que hay un derecho divino que es resultado de una interpretación bíblica de unos hechos acaecidos hace no sé cuántos miles de años que no tienen acreditación arqueológica alguna ni histórica. A mí, en este tema, que yo tengo que reconocer que Waldo ha sido un poco mi preceptor, pero que a partir de que me enseñó la vereda ya me puse a estudiar como un desalmado, aquí habría que empezar bajo mi punto de vista, habría que empezar por descalificar la pretensión bíblica, que es sobre la que se basa la exigencia territorial. Pero claro, aquí hay una religión monoteísta, que es la católica o la cristiana, que tiene los mismos orígenes y las mismas raíces, con lo cual eso ya plantea de alguna manera un conflicto de naturaleza confesional. Aquí habría que empezar a decir, bueno, pues que fue mentira, que los judíos no estuvieron esclavizados en Egipto, que eso es un invento de Hollywood, un invento de una ficción como es la Biblia. Había que empezar a decir que los 40 años perdidos en el desierto de Sinaí es mentira. Había que empezar a decir que no hay acreditación arqueológica ni histórica de la existencia de Moisés, y menos aún de que Yahvé, en forma de zarza ardiendo, le entregase las tablas de la ley. Todo eso es una farsa. Pero ¿qué permite, sin embargo, exigir un derecho que no es ni siquiera, o no lo fue en origen de conquista, un derecho sobre una tierra porque le fue dada por Yahvé? ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos días? Ha aparecido una entrevista que le han hecho a Netanyahu, en el que dice Netanyahu que cómo nos vamos a ir de aquí si esta fue la capital que nos dio y ganó el rey David. Otro que no se sabe de su existencia. Hay una estela que aparece el nombre del rey David, pero no sabe si era rey, si no era rey, de dónde estaba. O si era caballero. Bueno, pues ahora, casualmente y de manera coincidente, han aparecido algunas noticias diciendo que se han encontrado en zonas cercanas a Jerusalén vestigios arqueológicos que podrían indicar claramente la existencia de un rey poderosísimo y que sin duda ese sería el rey David. O sea, cuando una sociedad como es la sociedad occidental da crédito a una exigencia religiosa para ponerla por encima del derecho internacional, de los acuerdos internacionales y en definitiva del derecho humano principal, que es el derecho a la tierra y a la vida. Bueno, pues eso es lo que está pasando aquí. Por cierto, lo que ha dicho anteriormente Juan, fíjense, yo lo pongo como ejemplo allá donde tengo la oportunidad de decirlo. Fíjense en las caras de los miembros del gobierno israelí. Y fíjense ustedes en las caras de la dirección militar. No hay ningún árabe, ningún semita. Son todos, como bien ha dicho Juanlu, askenazis, europeos son todos. Además, Europa, que es la que crea este problema, es la que tiene que arreglar el problema. Porque este problema más que la crea Europa cuando empieza a finales del siglo XIX, la primera migración, 1881, a mandar a gente caucásica, házaras, dijiste tú, ¿no? Házaros, simplemente de confesión judía. Como si ahora, qué sé yo, pues la gente del Rocío le da por decir que Huelva es de ellos, porque allí es donde está la Blanca Paloma, y que hay que segregarla de Andalucía. Es que es lo mismo. Pero habría que preguntarse por qué. Bueno, a mi punto de vista, como dice un escritor de novela negra, siga la pista del dinero. En este caso, siga la pista del petróleo. En 1896 hay un periodista que se llama Theodor Herzl,
que era austrohúngaro, ¿no, Juanlu? Austrohúngaro, que escribe un opúsculo que llamó El Estado de Israel, ¿eh? O el hogar judío, el Estado judío o el hogar judío. En 1998 se hace el primer congreso sionista y ahí se queda la cosa. Y no pasa nada. Los judíos de confesión judía, pero que eran europeos, que emigraban a Israel, lo hacían lo mismo que el sevillano que se compra una casa en el Rocío y que se va a pasar allí los fines de semana. Exactamente igual. Por estar cerca de su Virgen de la Blanca Paloma, y el que era confesionalmente judío en Europa se iba allí para estar cerca de Yahvé. Por ahí empieza todo. Pero hay un problema. En 1908, yo puse aquí el ejemplo ese, 1908 se funda la Anglo-Persian Oil, que es el origen de la British Petroleum. A partir de ahí ya se necesitaba, a punto como se consideraba que estaba, de que implosionase el Imperio Otomano al que pertenecía Palestina desde hacía 500 años antes, pues había que estar preparado para lo que sucediera, porque ya se sabía que los pueblos árabes, las tribus árabes de Oriente Medio y Oriente Próximo nadaban en petróleo y en gas. Y entonces eso teníamos que empezar a controlarlo. ¿Y quién lo iba a controlar? Pues que en aquel momento era la primera potencia mundial, el Imperio Británico. Eso me quería referir. El Imperio Británico. Que no se habla En 1900, sí, nosotros sí lo hablamos. Lo que pasa es que no aparece en los medios de comunicación, pero nosotros lo contamos. Yo lo conté el otro día en el Coroní, Juan Lutarte de contarlo por los medios. No, agazapado no está. Bueno, no, está en la historia para quien quiera leerla. No, pero prefiero ahora. Vamos, está en la historia. Está en la historia. Y hay que analizar la historia, hay que hacer los antecedentes. Y hay que decir, por ejemplo, que la Declaración Balfour en 1917 Balfour es un tipo que estaba al frente del Foreign Office inglés, que le manda una carta, miren por dónde, al segundo barón de Rothschild, lo de Rothschild, que era de confesión judía, para decirle que el gobierno de su graciosa majestad tenía encantado de entregarle esa tierra, que no era suya, que no era suya, entregársela a la confesión judía. ¿Para qué? Muy fácil, para controlar lo que venía después, que era lo que pasó a partir de la implosión del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. ¿Y para qué otra cosa, querido? Pues muy fácil, porque ya por aquel entonces el canal de Suez funcionaba a pleno rendimiento y por ahí llegaban y entraban, o sea, llegaban y salían todo el comercio marítimo con destino a las posesiones inglesas y francesas en el Indo-Pacífico, la India inglesa, el Extremo Oriente, Camboya, etcétera, francesa. Y entonces nada mejor que meter ahí una especie de portaavión, como lo es Taiwán ahora mismo, frente a las costas chinas, para controlar ese mercado. Eso es así. Y aquí tenemos que jodernos, porque resulta que los primeros que le prestan cobertura a la idiocia y a la estulticia, que ambas van de la mano de este gobierno, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, lacayos, serviles medios de comunicación. Y entonces se está favoreciendo el desconocimiento y la tragedia. Desde un punto de vista vergonzoso. O sea, hay que decir que este gobierno y los gobiernos de los que este gobierno participa en el gran gobierno del mundo, que es los Estados Unidos y la OTAN, favorecen el desconocimiento por parte del pueblo español. Por eso el reconocimiento del Estado palestino es un acto simbólico sin ningún tipo de papel en el terreno. Aquí lo que hay que hacer, que es el acuerdo de libre asociación que tiene con la Unión Europea, es cortarlo. Echarlo de las federaciones deportivas, como se hizo con Sudáfrica, romper las relaciones diplomáticas, dejar de venderle armas, que hemos estado vendiendo armas hasta diciembre o enero, después de haber empezado la guerra. Ese tipo de cosas son los que, de acciones son las que hay que tomar, no simplemente un reconocimiento que diga algo simbólico. Y dos temas de una pincelada, nada más. Cuando veis las películas de Hollywood sobre el éxodo, Ben-Hur y toda esta historia, pensad que en todos los jeroglíficos
en los papiros, en toda la documentación que hay sobre Egipto, no hay ni una sola alusión a ningún pueblo que se llame Israel o nada parecido. No existe. No existe. Para ellos es, los que no, son millones de gente, no hay ninguna referencia histórica a un pueblo que se llama Israel o que puede ser Israel con otro nombre en todos los documentos que haya sobre Egipto. Y luego, bueno, el tema de la arqueología bíblica que intentan imponer con las cosas que están intentando descubrir, que descubren una ciudad que esta es la que decía la Biblia, no sé qué, para intentar demostrar que no sé cuánto, y al final, a los 2 o 3 meses, que llega un arqueólogo de verdad y dice, no, mire usted, es que en Israel funcionan 2 tipos de arqueólogos, los arqueólogos bíblicos pagados por los rabinos, para decir lo que sea, y los arqueólogos de verdad. Entonces, claro, eso evidentemente no se sostiene ni se va a sostener nunca. Así que, ya digo, cuando veáis, porque nos van a meter muchas de nuestras películas, que ya hemos visto que las ponen en Semana Santa, que las ponen pensar que el pueblo romano jamás expulsó a ningún pueblo. O sea, le hacía pagar, le hacía no sé qué, pero eso de un éxodo que porque me han echado los romanos, eso no existe, no ha pasado nunca en la historia. Y eso lo dicen los propios arqueólogos, historiadores de historia antigua de Israel, pero lo serio. Porque los otros se dedican a hacer, en vez de historia, a hacer catecismo, ¿no? O cosas parecidas, a hacer Biblia. En fin, que... Una cosa quería decir nada más. Venga, un momentito. Simplemente, 2 cositas muy breves. La primera, la inmensa mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad, europea e israelita. Que en cuanto que tú dices que te quieres ir allí, te dan la nacionalidad israelita, la nacionalidad israelita. Y la segunda, para aquellos que se preocuparon o que les fue motivar un sentimiento de solidaridad con la cantante israelí de Eurovisión, Nuland es moscovita, que es el gentilicio de Moscú, es rusa, con doble nacionalidad y lleva 2 años viviendo en Israel. Siempre ha vivido en Rusia. ¿Puedo comentarte con un comentario? No, espérate. Ay, perdón. Bueno, 2 preguntas muy cortitas. Bueno, la primera sobre todo. Me interesaría vuestra opinión sobre el accidente del presidente iraní. Opinión, yo sé cuáles hay, atentado o no atentado, pero me interesa vuestra opinión. Coincidimos, pero lo va a decir igual. Eso. La segunda cuestión es, ¿qué opináis del tema del reconocimiento del Estado palestino bajo el punto de vista que eso implica un reconocimiento del Estado de Israel en su forma actual como Estado que practica el apartheid, que es un Estado racista? Así que en el Estado de la Rhodesia, bueno, los más mayores os acordaréis, la Rhodesia del apartheid y la África Sur del apartheid, nadie planteó, bueno, fueron los blancos con los patunistanes que crearon dentro de la Suráfrica blanca y ahí hacinaban a los negros como lo está haciendo Israel en Gaza, ¿no? Pero nadie tomaba en serio esa cuestión para la solución del problema. La cuestión era acabar con el apartheid, acabar con el racismo y punto de pelota. Y ahora, de repente, ahora viene aquí otra vez con Israel, no, hay que reconocer el Estado de Palestina. Bueno, pero es que, no sé, yo ahí ya no me aclaro. Sobre todo, bueno, os voy a decir la razón, porque tengo amigos aquí que están encantados con su gobierno, porque por fin están tomando un papel independiente en la política internacional y toman la delantera en la Unión Europea. Ahora somos los españoles los primeros con los daneses y con los noruegos y creo que, bueno, no sé qué más, irlandeses, ¿no? Que ahora reconocemos el Estado de Palestina. Y para mí es un engaño publicitario. Israel no tiene derecho de existir en su forma actual. Como Estado que practica la apartheid y que practica la raza. Mi opinión. Los colonos tienen que volver a su casa.
Y por eso tienen doble nacionalidad. Puede volver a su casa para tienen. De hecho, se han ido casi 1 millón de personas desde que empezó la guerra. Sí, porque no quieren ir a la guerra. Porque no quieren la guerra y porque, de luego, Esos son los que están ellos dicen que es pero no quieren el hogar judío y el sitio donde los judíos pueden vivir más en paz, y eso es mentira, porque viven en continua guerra. Antón, la primera pregunta que decías... Sobre el accidente de sí, muy rápidamente, vamos a ver. Israel fue el primero que dijo, yo no sigo. ¿Por qué? Porque Irán ya ha demostrado que no va a aguantar ni una más. En el momento que lo vuelvan a tocar a Irán va a responder. Y además respondió con chatarra, con cosas absolutamente obsoletas. ¿Vale? En el momento que vaya con los hipersónicos y con los drones que van 3 o 4 veces más rápido que los que lanzaron, que tardaron, yo qué sé, 3 o 4 horas en llegar a Israel, que por eso se los cazaron como si fueran patos, pero vamos, llegaron mucho. Si llegan a lanzarlos de verdad, la versión 2, que iban a 500 km por hora, 500 y pico, el otro iba a 100 y pico, no los cogen. Entonces Israel no quiere la guerra. Y luego nadie ha reivindicado el atentado, nadie. Y si es un atentado, se hace para decir, ya he sido yo y aquí están mis créditos. Entonces, si Estados Unidos, que es el que ha intentado o ha parado la respuesta de Israel contra Irán, porque la paró Estados Unidos con Rusia, ahí se llegó a una especie de acuerdo y aquello fue otro paripé absurdo, que además tiraron 4 drones del AliExpress, porque no llegaba a mucho más. Israel no quiere la guerra, teme una guerra. Y teme a Irán, que tiene decenas de miles de misiles, que además no sabe qué hacer con ella. Ha dicho, es que no sé dónde meterlo. O sea, tenemos tanto que no sabemos dónde meterlo. Estados Unidos tampoco. ¿Quién ha podido ser? ¿Y para qué? Porque alguien va a pensar que va a cambiar un ápice la política exterior iraní. Nada, en absoluto. Para empezar, porque es el líder supremo el que marca los límites un poco del terreno de juego iraní. Y luego el que ejecuta es el ministro de Exterior y el primer ministro. Pero Jamenei sigue, con lo cual ahí no hay nada que hacer. Y ya digo, no tiene ningún sentido. De luego, aquí estamos, yo creo que los 3 que estamos en esta mesa estamos por la desaparición del Estado de Israel. Eso que lo tenga... es que cómo va a ser viable que vivan los israelitas y los palestinos en el mismo sitio, porque la frontera no... Son 22.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de judíos rodeados de 8 millones de palestinos, más la diáspora palestina, es imposible. Tienen que volver a sus países de origen, y que para eso conservan las dobles nacionalidades. El primero que dijo, que era una entelequia lo de los 2 estados, fue Fidel Castro Ruz en el año 1973. El primero que lo dijo. Eso es imposible, físicamente es imposible. En la línea de lo que han comentado por aquí de los medios de comunicación, comentaros de que hay dentro de los medios de comunicación y de los discursos del poder, hay ahora como una especie de presentación de Netanyahu como un monstruo y tal, pero Israel no. O sea, como aparta, coger un chivo expiatorio que lógicamente a Netanyahu pues terminará, pero o sea, esa forma de derivar la atención, dice, no, esto es este gobierno, pero Israel no, Israel también es un régimen colonial. El 85% de la población israelí está a favor de lo que está haciendo Netanyahu. Claro. Y el otro 15% que queda es la población árabe, que todavía vive dentro de Israel. Con eso que tenemos que tener mucho cuidado con esos discursos del poder, porque es que la gente lo va a... pero es así. Es que no se puede ir. Pero, ¿Tú cómo metes 15 millones de personas en 22.000 kilómetros cuadrados? ¿Dónde están las tierras que soporten la necesidad y la demanda de alimentación? ¿Y el agua? ¿Estamos locos? Es que es imposible. Pero además está totalmente fracturada esa sociedad que pudiera resultar de la suma de palestinos y judíos. Mi amigo palestino ha dicho, yo no quiero vivir en un estado al lado de Israel, porque en un solo estado, porque nos tenemos más. La bronca no tiene solución. La solución pasa por la multipolaridad, por el comercio, por el desarrollo de los pueblos, de los continentes, por el intercambio. Precisamente por lo que no quieren los Estados Unidos, ni lo quieren tampoco los israelitas, que el Estado sionista le dura una semana a Irán. Una semana, lo que obligaría al apoyo de los Estados Unidos. Entonces la conflagración sería mundial y de consecuencias irreversibles. Por eso no se va a dar. Pero entonces durará el tiempo que tarde en demostrarse que es inobjetable e inevitable el triunfo de la multipolaridad
frente a la polaridad que supone Estados Unidos y sus prácticas nocivas. Y se terminará el bloqueo a Cuba, ¿verdad? Y se terminará el bloqueo a Pakistán, perdón, a Israel, y se terminarán las sanciones. Y viendo la segunda cuestión, que era muy sintética, que comentaron en la cadena, en Radio Nacional, en la presentación del atentado a Fico, no sé si lo habréis visto, es que es impresionante. No hablan en ningún periódico de la palabra acto terrorista, ni de atentado, sino de tiroteo. Es impresionante, ¿eh? Hablan de tiroteo. Dice en la Radio Nacional, la presenta dice, el agresor no es ni de, que es llamativo, ¿eh? Ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Ni de extrema derecha ni de extrema Es prorruso y va a Y matar a otro prorruso. prorruso. Los medios de comunicación serían solos. Un ex militar con 70 años, su pareja por lo visto estaba en la plaza del Maidán cuando... Y es que no nombra en ningún periódico la palabra atentado terrorista. O sea, el pensar si... Porque lo hemos escuchado... Eso se va a empezar a resolver cuando definitivamente derrotemos, y digo plural majestático, derrotemos a la OTAN en Ucrania. Impresionante. Bueno, Cuando derrotemos a la OTAN en Ucrania, se terminará todo ese Pero que ya manual. está derrotada la OTAN en Ucrania. Bueno, Todavía no, pero aún no lo está con armas y Está bagajes. derrotada porque no lo ha dicho Estados Unidos a ellos para Pero allá. por eso Rusia No, te va a tener que después comprar de la tiene elección. que combatir. Después de la elección de Norteamérica. Sí, Claro. pero Rusia no puede permitir que la OTAN se le cuele ahí junto a Rusia. Claro, En sí, Ucrania, claro. que uno de los objetivos de la OTAN es meterse ahí contra El Rusia. objetivo es debilitar a Rusia. A ver, Claro. vayamos al acta fundacional de la OTAN, 1947, supuestamente para defender de la Unión Soviética a los países bálticos. Eran 12, ahora son 30 y tantos. ¿Cómo va a llegar la OTAN hasta la frontera con Rusia, la primera potencia nuclear? ¿Cómo le vas a querer meter además un país prácticamente debajo de los testículos, en el centro de Rusia, como es el caso de Ucrania? ¿Cómo además va a querer eliminar a todos los vestigios rusos que quedan, que eran toda la gente del Donetsk y del Lugansk, desde el Dnieper hasta la frontera rusa? ¿Cómo va a pasar por encima de una realidad objetiva? Y es que estamos hablando de la mayor potencia del mundo en términos absolutos, por lo menos territoriales. 17.200.000 kilómetros cuadrados. Que quieren los yanquis repartirse las mayores reservas de petróleo, de gas, de tierras raras, no sé cuántos usos horarios tiene, lo que permite sostener una guerra, 11 usos horarios, lo que significa 8 cosechas, 8 temperaturas, 8 microclimas. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú crees que los norteamericanos van a ir a hacerle la guerra a los chinos, aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo va a desplegar millones de soldados con 1.500 millones de chinos más el apoyo ruso por el occidente? ¿Qué estamos hablando? Lo único que ocurre es que el riesgo de conflagración nuclear es real, pero eso se va a terminar. Se va a terminar con la derrota de los hijos de puta. Muy bien, muy bien. Una pequeña licencia, hombre.